Pilar Almagro, querida youtuber, empresaria, ¿cómo estás? Muy bien, Albert. Aquí Aquí también, luchando. también te emocionó ver ese vídeo de Leo en las redes, ¿verdad? Mira, otro valiente. Tenemos muchos valientes. Es verdad. ¿Qué país el nuestro que se gasta 4.000 millones en historias irreproducibles en Venezuela, en México, en Colombia, en Dominicana o en el Cairo, pero no tiene para un medicamento y ayudar a 300 niños con ese problema? No, es muy difícil de entender. Yo, si fuera político, no me lo pensaría dos veces y lo haría por urgencia. ¿Qué les pasa? Bueno, hoy oía yo a algunos inmigrantes de estos que pueden ser regularizados que no quieren porque dicen, entonces pierdo la subvención. O sea, si soy español tengo que pagar, pero si soy de fuera, recibo. O sea que, bueno, es una destrucción sistemática hecha a propósito, claro. Qué fuerte. O sea, que han dicho que prefieren seguir de ilegales porque así cobran más, ¿no? Ya, Porque así claro. cobran, Oye, ¿y claro. no podemos hacernos ilegales tú y yo y que nos empiecen a dar la paguita o qué? Pues mira, en cualquier país de esta órbita de pensamiento parece que es mucho más rentable ser ilegal Total. que ser legal. Sí, sin duda. Roberto Crobú, nuestro psicólogo, youtuber, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, Pilar? Encantado, encantado de estar aquí nuevamente. Un abrazo grande a toda tu audiencia. Os escuchaba. Oye, y os propongo una cosa, ya que A ver, uno a día de hoy se puede autopercibir del género que quiera, ¿por qué no autopercibirse ilegal? es verdad, es verdad, es verdad. Y como digan que no eres ilegal, di que están vulnerando tu derecho a creerte ilegal. Está bien Correcto, eso. correcto. Acabaremos todos en el psiquiatra, ¿eh? A este paso. Poco nos Acabaremos. pasa. Bueno, Totalmente. poco nos pasa, sí. Están pasando mil historias, algunas muy emocionantes. No, aquí no pasamos página de lo que ocurrió en el tren de Adamuz. De aquí unas horas, hoy mismo hay el funeral. Al fin nos hicieron caso, Roberto, a lo que contamos hace días. Y no será un funeral extraño, frío, masónico, laico. Será pues católico, como debe ser, en Huelva, con 5.000 personas. No entiendo muy bien por qué va María Jesús Montero, debe ser para que la silben y la insulten, pero va. Y van los reyes, que no sé si recibirán algún desaire después de lo que hicieron la última vez. Porque, Pilar, lo de ir al lugar de los hechos y no querer saludar a las víctimas mortales porque el PSOE, Sánchez, Moncloa se lo prohibió, eso no se olvida, ¿eh? Eso es una señal de cobardía personal, por mucho que le hayan insistido. A ver, el rey tiene unos detractores conocidos y luego hay personas pues que le apoyamos. Yo, por ejemplo, le apoyo porque además creo que necesitamos un contrapoder. O sea, cuantos más contrapoderes a lo que nos está pasando, mejor. Y este es un gran contrapoder. Pero claro, cuando te lo ves con la Agenda 2030 aquí, cuando ves que le están esperando para que les dé el pésame y no va porque el otro le dice que no vaya, etcétera, dices, este no es mi rey. O sea, Claro. este no es un jefe del Estado cuando no felicita a María Corina Machado. Cosas de estas que dices, te vas a quedar sin los tuyos, te vas a quedar sin el grupo de personas que te apoyaba. Sí, sí, absolutamente. Roberto, ¿qué va a ocurrir de aquí unas horas en Huelva? Pues soy expectante porque creo que vamos a tener algo. Algo vamos a tener del que hablar porque precisamente va a ir María Jesús Montero, que se la vio particularmente interesada en hacerse hueco entre las masas para chupar cámara al lado de la reina, de la mujer del rey. Y creo que eso no ha sentado bien. Y creo que a la gente, por mucho que haya monárquicos y gente que respeta al rey, creo que esa situación, ¿no? Esa sensación de malestar, de sentirse la gente utilizada para fines electorales, al final va por encima del respeto
respecto incluso a la monarquía, si es que la monarquía a día de hoy sigue teniendo el respeto de la mayoría de los españoles. Tal como decía Pilar, se le ha visto el rey demasiado posicionado en cosas para las que existe el gobierno. Es decir, la ventaja que tiene España es que tiene un jefe de Estado que puede ser neutral y que puede salvar la situación en cualquier momento cuando un gobierno mete la pata. Pero si al final te convierte en una extensión del gobierno, estás cometiendo un error gravísimo a nivel estratégico para tu propio país, para tu propia gente, ¿no? Y esa foto que fue la Casa Real, que la publicó desde su página web con una nota de prensa, fue nefasta, Albert, Pilar, porque yo digo, vale, fue una foto robada, vale, pero es que la pusisteis. Es decir, el hecho de haber utilizado esa foto ya os define como persona. Y ojo con una cosa, las acciones definen a las personas. Sin las duda. Que se cometen, las acciones que se realizan y las que no. También Sí. las que no. Y en ese sentido creo que vamos a tener algo que puede incluso sorprendernos. Seguramente mañana estaremos hablando de algo que habrá ocurrido de aquí a unas pocas horas. Miren, somos los medios alternativos como este, una esponja. Lo que pasa en la calle nos llega. Y si te llega con una llamada, 2 o 3, bueno, le haces un caso justo, relativo. Pero cuando son oleadas de mensajes con el mismo sentido, cuidado. Sobre los reyes recibidos en los últimos 2 días, un resumen. Juan Llanos, Fernanda, Marisol Meneses, Miguel David y Hermi. Escuchen, porque todos van en la misma dirección. A mí ya me da igual que esté chantajeado, que no. Este rey es un traidor y es un traidor de España. Debería de darle igual lo que piense María Jesús Montero, Pedro Sánchez o Óscar Puente. Usted los deja como hizo en Paiporta, los deja donde ellos quieran apartarse o aparcarse y usted pasa a abrazar a las víctimas. Yo creo que una de las mayores anomalías que hay en este país es que una señora que es socialista, republicana y todo lo que ella quiera ser, esté ocupando un trono. Últimamente se viene escuchando cuando ocurren ciertos incidentes con don Felipe, que su padre, don Juan Carlos, no hubiera actuado de la misma manera, que se hubiera impuesto al felón. Y es que don Juan Carlos tenía como compañera, esposa y reina doña Sofía. Hay que ver la diferencia entre doña Sofía y la señora Roja esta. Al rey ni lo engañan ni es tonto, es un ministro más de Pedro Sánchez. Leticio VI y Leticia son un ministerio, es decir, Zarzuela es un ministerio más de Moncloa. Trabajan para Pedro Sánchez y defienden el discurso de Pedro Sánchez. Al rey esto no lo justifica. Si Sánchez se la ha prohibido, vamos, yo me paso la prohibición de Sánchez por allí mismo y me voy a los medios de comunicación y lo digo. Si el rey resulta que la Casa Real no puede hacer nada, que le quiten ese cargo, que lo dejen como, pues que sea el rey honorífico, porque se lleva la pasta, pero no puede hacer nada. Los reyes, cuando acuden a una catástrofe o una situación similar, en los últimos tiempos siempre llevan delante o detrás a alguien del gobierno. Los anteriores reyes hacían sus viajes y visitas ellos solos. Si tienen que ir a Adamuz, ¿me puede alguien explicar qué pintan ahí el ministro de Transportes o la ministra de Hacienda? Lo habitual es que vaya alguien del gobierno en casos así. Lo que no es habitual es que se ponga en primera fila. Van en 2, 3 pasos por detrás. Aquí no. En este gobierno hemos visto a Sánchez hasta por delante del rey caminando en actos oficiales. Pilar Almagro, esto de culpar a la reina, no sé si somos justos. El rey es el rey y es él. La influencia que pueda tener ella en familia o en decisiones no justifica lo que él hace, ¿no? No, claro, es como si yo me justifico porque mi marido me dice A o B. O sea, claro que en casa hablas, faltaría más, pero lo que hagas a nivel público es otra cosa.
Y la reina, lo que sí pueden tener razón es que la reina se tiene que creer su papel y si no, pues no haberlo aceptado en su momento. Pero vaya, no creo que vaya por ahí la crítica principal de cómo les va en el matrimonio o qué ideas políticas tiene cada cual. Tienen una labor perfectamente delimitada en la Constitución y que da la sensación de que no están cumpliendo, porque también en el mensaje de Navidad no nombrar en ningún momento la corrupción, cuando sí la nombraron en otros, cuando la corrupción existía, pero vamos, ni se parecía a la que hay ahora, pues son cosas que por mucho que te corrijan el mensaje, tú eres un contrapoder y eres el jefe del Estado. Y estamos pues solos. Es una pata más de la endofobia que se está generando. O sea, odio al propio país, odio a uno mismo. Y no colabora en absoluto a rechazar esto, con el pasado glorioso que tenemos. Hemos puesto en marcha, ayer lo hicimos, una recogida de firmas en el portal petición.es. Si nos piden el link se lo mandamos y si van a nuestro digital castellonconfidencial.com, ahí lo ven muy fácil para firmar. Hemos hecho una carta elaborada, entre otros, por Francisco Vendala, en la que explicamos todo esto y pedimos la firma. Y os agradezco, Pilar y Roberto, que habéis firmado los dos. Aquí cada colaborador hace lo que le da la gana, ¿eh? Yo no jamás obligaré porque esto es un poco cuestión de conciencia. Hay algunos compañeros del programa que no quieren firmar y les respeto mucho. No tiene nada que ver. En tu caso, Robert, ¿por qué has firmado? Mira, muy sencillo. Son dos las razones, ¿no? La principal, la más importante de todas, es que en estas cuestiones hay mucha gente que se queda callada porque otros también se quedan callados. Es decir, en la medida en la que nosotros damos a conocer esa iniciativa y nos manifestamos y vamos a mostrar verdaderamente cuántos son, también podemos tomar conciencia del poder que tenemos, porque si no lo hacemos, todo se queda por debajo del nivel de la conciencia. Eso es importantísimo para que el ciudadano, de alguna manera, sienta que tiene algo, si no es el poder de cambiar las cosas, al menos el poder de ser consciente de cuántas personas piensan como él, si es que nutre esa duda. ¿Bien? Y lo otro, porque así jamás la Casa Real podrá decir que el pueblo no se lo pidiera. Sí. Y hay infinidad de comentarios que leerá Casa Real, no me cabe duda, están pendientes de todo lo que hacemos y me parece bien, es este el objetivo, que les llegue el mensaje. A ver si lo conseguimos. Bueno, hay más historias que os quería comentar, no sé qué os parece, pero me parece que ya era hora. Ábalos ha renunciado a su escaño en el Congreso. Le puso un recurso diciendo que él, aunque estuviera en el Congreso de diputado, no impedía que estuviese en prisión para votar, que le dieran el voto telemático y desde la celda apretaba el botón. Así, así, la cosa es, hemos llegado a ese punto. Al final le han dicho que no y él ha tenido que renunciar al escaño. Lo cual significa también dejar de estar aforado, ¿no, Pilar? Que por ahí va la cosa. Lo que buscan estos es el Supremo, es la protección, es tener jueces distintos a ti o a mí, porque nosotros somos vulgares ciudadanos del pueblo, ¿no? Exacto, nosotros somos mortales y ellos son superiores. Yo creo que hay dos clases hoy en día, la clase de los gobernantes y la clase de los gobernados, ya que a ellos les gustan tantísimo las dicotomías. Yo creo que si ha hecho algo así es porque en este momento le conviene. Te escuché decir hace poco que estabas dudando al ver si este gobierno era criminal, es decir, era una organización criminal desde el primer minuto o se habían vuelto, ¿no? O se habían vuelto corruptos. Sí. Yo pues me lo estuve pensando y digo, pues seguramente con todo lo que estamos viendo lo eran desde el primer minuto. Con lo cual nos ha sobrevenido pues una nube negra que está degradando y pudriendo todo lo que toca, todo lo que respira. Es que hasta el aire que inhala, no hay cosa que toquen que vaya bien. Están degradándolo todo.
Y cada decisión que toman, por ejemplo, el tema este de los inmigrantes, pues, lo tomo pim pam pum, o sea, sin ver las consecuencias económicas, las consecuencias morales, las consecuencias políticas, las consecuencias que puede haber en las instituciones institucionales. No, por la puerta en medio. Bueno, el New York Times publicaba hoy, publicaba esta información, es decir, el efecto llamada de regularizar a 500.000, un poco más de golpe. Por una parte, ¿quién va a apuntarse a ser legal en este país? No vale la pena. El que lleva meses haciendo papeleos se queda en la estacada y colocan de golpe a cualquiera por tener una factura de la luz. Bueno, pues todo a la brava. Y ese efecto llamada lo pagaremos todos. Quiero que escuches, hablabas de asesinato, homicidio. Gloria tiene pregunta para ti, Roberto. Hay muchos familiares que piensan que esto ha sido un asesinato. Pregunta Roberto Crowe que si es un asesinato. Si nosotros pensamos, yo por supuesto, es un asesinato, pero es que además creo que es un asesinato de nuestros propios hijos, además pagados involuntariamente por nosotros, encima. O sea, un poco la extensión, la responsabilidad hasta del votante socialista, ¿no? Quizá por haber colocado ahí a inútiles que luego provocan muertes. ¿Qué piensas, Roberto? A ver, no soy penalista, ¿vale? Ni soy abogado, ¿no? Yo creo que es una cuestión más para abogados, pero sí que desde el punto de vista ético podría atreverme a decir cosas. Desde el punto de vista legal es evidente que no, hay que diferenciar asesinato de homicidio. Asesinato cuando se perpetra, pues cuando se mata a una persona queriéndola matar, ¿no? Luego está el homicidio, en este caso homicidio imprudente, que se denunció, ¿no? Sí, está denunciado Óscar Puente por homicidio. Yo sinceramente, fíjate que he reflexionado mucho. Cuando se dice la corrupción mata, sí, la corrupción mata. Pero claro, establecer un nexo causa-efecto, incluso para un homicidio imprudente, te diría que no. Hay un caso similar de Italia del año 2018, el famoso puente Morandi, un puente que en plena operación vacacional, un 14 de agosto, se vino abajo y murieron, fíjate qué casualidad o qué ironía de la suerte, 43 personas, que es decir, un número de personas similar, ¿no? El puente había sido denunciado que presentaba toda una serie de problemas, IRQR, se aplazaba la reforma, etcétera, etcétera. Al final, ningún político ha sido imputado. Eso sí, la causa sigue adelante. Hay más de 50 personas imputadas por homicidio imprudente y por otra tipificación penal que existe en Italia como homicidio masivo. ¿Bien? Uh-huh. Y delito contra la viabilidad pública, algo por el estilo. Algo parecido. Pero todos son personas que firmaban revisiones, obras, contratas, subcontratas y algún funcionario directo, pero en ningún caso ha llegado digamos, a un ministro. Creo que aquí estamos ante una situación similar. Pero hay que acabar con eso. Es decir, tú eres una empresa privada, Pilar, y si hubieras participado en algo así, tienes todos los puntos para que te echen la culpa. En el apagón eran las eléctricas, en el tren es la empresa contratista. Siempre son los demás, nunca es la decisión política. Cuando creemos que es esa la que finalmente acaba provocando la muerte, ¿no? Siempre os toca a vosotros. Además, en temas de seguridad, de accidentes, es responsabilidad solidaria, no subsidiaria. Por lo tanto, vamos al banquillo todos. Yo, desde luego, si hubiera un accidente grave o mortal en mi empresa o provocado por mi empresa, más todos los dueños, gerentes y hasta el que firma, como dices, también, obviamente, pero vamos todos. En cambio, aquí se permite, por ejemplo, mentir a los políticos. Me acuerdo del caso de
Boris Johnson, creo que era, que fue a juicio por mentir por el Brexit y le exoneraron porque como era político podía mentir. O sea, es impresionante. Claro, te vas a los griegos y los griegos, Aristóteles, por ejemplo, habla de que cuanto más alto estés en la jerarquía, mucho más tienes que... O sea, tu culpa es mayor. Claro, aquí mayor hemos dado la vuelta. Claro. Hemos dado la vuelta al calcetín en lo público, en lo privado no, efectivamente. Mira, vais a conocer, me lo ha mandado una oyente, a una mujer, yo no la conocía, Marta Serrano. Es la número 2 de Óscar Puente, secretaria de Estado de Transportes. Para quien no esté en YouTube y nos oiga a través de iVoox o Amazon Prime, etcétera, es una señora con el pelo pintado. Hoy en día este personaje, este estereotipo le llaman Charo, pero yo no soy así, yo no le llamaré de ninguna forma. Le están preguntando sobre el papel de la mujer, los medios de comunicación, la manipulación. Tú que eres mujer te va a interesar, Pilar. Marta Serrano habla de su experiencia con Peppa Pig y la Patrulla Canina. Peppa Pig y todos los operarios, todos, el 100% de los operarios son señores gigantes y muy musculosos que son los que están reparando los agujeros de las carreteras de la serie. Y eso a mi hija, que tiene 6 años, se le queda en la cabeza porque es lo que está viendo. Y pasa en todas las series, ¿eh? En la Patrulla Canina la mujer es la que se dedica a las labores de cuidado. Pasa en todas, o sea, no hay esa penetración, entonces es muy difícil que cuando luego lleguen a los 8, a los 10 años, cuando lleguen a secundaria y tengan que empezar a elegir un itinerario, nos elijan a nosotros. Tú no verías ninguna de esas series ni nada similar en tu juventud. Tú estarías viendo El Increíble Hulk porque eres empresaria y jefa de una empresa llena de hombres. Tú eres un caso atípico, ¿no? Bueno, yo no tengo ni tele. No tengo ni tele en casa. ¿No tienes tele en casa? Nunca la he tenido, de hecho. No me digas. O sea, desde que salí de casa de mis padres, nunca la he tenido. Mis hijas no han visto la tele, etcétera. Precisamente por los desvaríos. Pues por los desvaríos. Entonces yo veo, o sea, estoy informada, veo muchas cosas al día, pero las que yo quiero. Oye, ¿y tus hijas lo han entendido, lo de no tener tele? Es que vamos a un hotel, por ejemplo, y ni la vemos. Siempre te ponen una tele, ni la vemos. O sea, no existe. No existe. ¡Qué maravilla, por favor! Creí que ya no quedaba gente así en este mundo. Bueno, sobre lo que ha dicho del papel de los dibujos, la influencia en los niños... Nada, es que esta gente piensa que con las frases globalistas estas de la igualdad, el feminismo y tal, es el bálsamo de Fierabras, ¿no? Y que con eso se solucionan todos los problemas del mundo, como por ejemplo el de unas vías. No. Las vías tiene que llevarlas alguien que sepa, y muchísimo de vías, porque hay muchas vidas en juego. Y así cada una de las cosas. El médico, pues estudia 11 años, para poder tocar a un paciente con una especialidad. Y así cada uno de nosotros en nuestro campo. Entonces todo esto de que pongan... Por favor, o sea, tuvimos una premio Nobel, 2 veces premio Nobel, Marie Curie, y no existían los dibujos estos de la Patrulla Canina. Oye, me ha encantado lo de los globos. Roberto nunca lanza globos en el programa. A ver si lo haces tú también, que me gusta mucho eso. Bueno, oye, hay una mujer que ayer en el Congreso se puso a gritar cuando se dijo no a la ley Ómnibus, que incluía muchas cosas. A nosotros nos interesa que acaba con la inquiocupación. Hoy al final del programa está el presidente de la plataforma Antiocupa y nos lo contará. Escuchen el momento en el que esta mujer irrumpe. Se anula la ley Ómnibus y la señora gritando donde está el público arriba en el Congreso. Vamos, por favor, señora, no puede intervenir. Pasamos ahora a la votación de la convalidación.
Pasamos ahora a la votación. Está gritando, Por favor, seguiremos ocupando. Y la aplaude Podemos, Sumar, Bildu, ya saben. Bueno, esta señora es Felicitas Velázquez, activista de Sumar, exsecretaria de Movimientos Sociales del Partido Comunista de España, y está a favor de la ocupación desde hace años. Esto debe ser la rabia de la realidad, ¿no? El enfrentarse después de 5 años en los que han estado miles de personas ocupando casas, haciendo pagar a los propietarios legítimos, la mayoría jubilados. El 90 y pico % de las casas ocupadas son ocupadas por alguien que solo tiene una casa, no son grandes tenedores ni bancos, y la mitad de ellos jubilados que con eso redondean la pensión. Todo esto se ha acabado y ahora les tocará pagar la luz, el gas, el IBI. Bueno, como tú, Robert, como yo, que estoy de alquiler, como la gente normal. Tanto les cuesta entender que hacía mucho daño a mucha familia vulnerable. Por eso yo me reía ayer cuando escuchaba al presidente del gobierno, que por cierto grabó ese mensaje con premeditación y alevosía. Lo digo porque, sí, no sé si sabe que se le vio del reloj, que ese vídeo lo había grabado antes de la votación, ¿no? Pero Sí. Yendo a eso, a ver, yo creo que ayer los jubilados, muchos jubilados, ganaron. Porque en el fondo, si dejas de percibir unos 600, 700 euros de alquiler cada mes, ¿de qué te sirve que te suban la pensión 50 euros si por el otro estás perdiendo 700 de alquiler más los gastos de luz, agua, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, muchos jubilados ayer hicieron palmas y se alegraron de esto. Sin duda. En otros países donde tú trabajas, por ejemplo en Colombia, es imposible ocupar una casa y que estén viviendo en ella 2 años pagando tú todo, ¿verdad? Ni 2 horas, Albert, ni 2 horas. Pero es que no hace falta que tú llegues para echarlos. Es que tus vecinos ya los han echado antes. O sea, eso no se toca. La vivienda no se toca. Sí que es verdad que hay mucha gente viviendo en la calle, ciertamente. Pero la vivienda de uno no se toca. La familia tampoco se toca. Entonces, aquí el progresismo, la envidia y el globalismo nos están hundiendo. La envidia, esto es uno de los resultados también de la envidia que este gobierno fomenta. Es verdad, se ha fomentado el odio, el llamar a los ricos todo lo peor porque son ricos sin averiguar cómo lo han conseguido, ¿no? Es un punto de partida tan injusto. Por cierto, ¿cuándo hay elecciones en Colombia y qué va a hacer Gustavo Petro? Que nos tememos lo peor. Pues el 31 de este mes de enero se convocan. La primera vuelta sería el 31 de mayo. Y Petro, que no puede ser reelegido, ya está diciendo que como le amamos y no podemos vivir sin él, que quiere ser, bueno, que va a hacer algún apaño legal para presentarse y ser reelegido. No. ¿Qué te parece? Bueno, si es así, No. yo salgo de allí inmediatamente, ¿eh? O sea, yo ya tengo el plan B por si acaso. Dios mío, además le dará ideas a Sánchez para 2027, ¿sabes? Es lo peor, son iguales. ¿Cómo les gusta el poder? Saben que fuera del poder y de la protección del cargo pueden acabar en una celda en Brooklyn, ¿verdad? Y es lo que les puede ocurrir. Oye, Delcy Rodríguez, empezábamos el programa hoy con la información que nos llega de que Trump está harto de Delcy, que no está obedeciendo tanto como esperaba y que quiere dar un cambio. ¿Tú te has fijado en la psicología de Delcy estos días, Roberto? Porque ha hecho declaraciones muy extrañas, ¿no? A ver, yo tengo mi personal lectura al respecto, porque, a ver, Delcy está en una situación crítica. Dicen que le dieron en minutos a decidir si permanecer y asumir el cargo o la capturaban también cuando se llevaron a Maduro, ¿no?
A ver, yo entiendo que Delcy tiene un doble problema. Por un lado, para mantenerse en vida y tener unas garantías de poder superar esta situación, incluso utilizar esa transición como una forma de blanqueo de sí misma, necesita hacer algo diferente. Pero por el otro lado tiene los chavistas radicales, Diosdado Cabello, todos los colectivos, etcétera, que no quieren eso. Entonces, cuando ella va gritando, ya está bien de la injerencia de Estados Unidos aquí, como lloriqueando, dice, pero vamos a ver, ¿cómo que ya está bien? Si tú eres la mandataria, si tú no quieres que haya injerencia, pues renuncia o pon oposición a eso y punto. Si te estás quejando de ti misma, ¿no? En el fondo, por mucho que algunos la hayan interpretado eso como un acto de rebeldía contra Donald Trump, yo creo que más bien es una llamada de socorro. Una llamada de socorro en el sentido de que ella necesita mostrarse ante los chavistas, que está rodeada de ellos, de una manera contraria a Estados Unidos, mientras va modificando cosas a escondidas, porque si no, se la cargan. Los chavistas radicales se la cargan. Seguro. Y creo que una demostración precisamente de esa llamada de socorro es que en los últimos días Donald Trump ha movido el Gerald Ford, que estaba aparcado, por así decirlo, creo en Puerto Rico, y un destructor que estaba en la Isla Vírgenes, o estaban al revés, no recuerdo muy bien, pero ya los ha metido frente a la costa venezolana, los ha hecho bajar al sur del Mar del Caribe, y ya desde la costa venezolana se están viendo, es decir, un claro mensaje para aquellos que tienen amenazada a Delcy Rodríguez, en el sentido, dejar a Delcy Rodríguez hacer lo que tiene que hacer, porque si no vamos a intervenir. Un segundo ataque, que es un rumor que está corriendo en Venezuela, que parece que se preparan o amenazan con un segundo ataque. Todo dependerá de si esa transición se hace como debe ser. También te digo, Robert, que si lo que me han contado va a ocurrir, que es que a Delcy y a su hermano Jorge les dejan irse a otro país, seguramente a Rusia, lo primero que debería hacer María Corina Machado es empezar a buscarles al día siguiente de llegar al poder, ¿eh? Aquí no pueden quedar impunes, ¿no? Damos un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque Rusia, si se vive muy bien en La Moraleja, está llena de chavistas, está el bueno, Diosdado Cabello tiene una mansión Diosdado en La Moraleja, tiene razón. O Colombia, o Brasil, o Nicaragua. Cuba creo no. Que tendrán una jubilación realmente satisfactoria, al menos los hermanos Rodríguez. Qué horror, qué horror. Cabello. Bueno, amigos, el próximo domingo hay una concentración muy especial en Madrid. Antonio habla de ella. Llamo para ver si es cierto que entre los familiares de los fallecidos en el tren y los maquinistas y agricultores, creo que el domingo se está organizando una manifestación en el Parque Oeste de Madrid a las 12. Así es, Parque del Oeste, en Madrid. Este domingo, 12 del mediodía, el emblema que capitanea la concentración es hartos de los políticos españoles. Su negligencia nos cuesta vidas. Hay maquinistas, agricultores, autónomos, ganaderos. Yo les digo que haremos un directo. Estaremos en directo el domingo a las 12 aquí, para quien no pueda estar, gente que vive lejos de Madrid, y conoceremos qué está ocurriendo ahí. Están todos invitados a participar. La fuerza de la sociedad civil, Pilar, de la gente que no tiene tele, de los que no se dejan manipular, de los que de verdad piensan. Esa fuerza es imparable, ¿no? Ves a ver cómo no necesito tele, te voy a seguir en directo en tu canal. Yo con tu canal me informo de muchas cosas, de muchas y muy bien. La sociedad civil ahora es imprescindible. Por desgracia, creo que necesitamos héroes. Cuando una sociedad necesita héroes, mal asunto. Sí. Pero héroes quiere decir que te sacrificas por el bien general, porque llega un punto en que tienes que hacerlo. Yo todo lo que hago en mis propias redes es para llegar a ese 70% de personas
que se den cuenta de lo que nos están haciendo nuestros políticos y luego que decidan, como tú dices, firmas o no firmas, eso es cosa tuya, pero que te des cuenta de lo que nos están haciendo. Hay un artículo del premio Nobel Buchanan que es muy cortito y es, vamos, no le sobra una coma, que es política sin romanticismos. Dice que nadie piense que un político es bueno. Si alguno por ahí sale bueno, genial. Pero también, como decía Kant, dice, tenemos que diseñar un sistema de demonios para demonios. Si luego aparece un ángel, fenomenal. Pero no podemos hacer un sistema en el que pensemos que va a haber ángeles, porque no los va a haber, porque funcionan por incentivos. Y los incentivos son yo primero, los míos después, y el pueblo, o sea, los mortales, allí, y les voy a hacer lo mínimo y les voy a engañar lo máximo, simplemente para cuando me toque el tema de los votos. Es tremendo lo que dices, Pilar, pero estamos todos de acuerdo, Roberto. La psicología de un político es así, de la ideología que sea, ¿no? La psicología del poder, el poder prescinde de ideología, el poder es altamente adictivo y cuanto más tienes, más quiere tener y más te engancha, ¿no? Es una droga y todos los mecanismos del poder, imagínate. Pero esto se ha estudiado hasta incluso, no solo el poder, la exposición pública, la fama. Fíjate cuántos artistas han caído en depresión en el momento en el que no llegaban a llenar un concierto, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es decir, que eso es así. Entonces, bueno, si ellos disponen del poder, lo tocan, lo saborean, ese caramelito dulce, lo quieren en todo momento. Más aún si además, como nunca en la historia de la democracia española y creo de las democracias de la posguerra mundial, les estamos demostrando que somos inermes, no tenemos mecanismos para protegernos de ese poder. Ese es el problema. El gran problema que tenemos es ese. Estamos totalmente desempoderados, ¿no? En ese sentido. Antes existía la posibilidad de defenestrar a una persona, ¿no? Cuando un mandatario, un alcalde, no funcionaba, llegaban ahí al despacho y lo lanzaban de la ventana, ¿no? Pero a día de hoy hasta incluso una revolución francesa es imposible porque el poder está tan blindado que sería imposible una revolución francesa. Pero esto ha cambiado y en muy pocos años. Hace 10 años, 10 en España, un alcalde que perdía las elecciones acababa de senador, donde no importa a nadie lo que haga ni lo que diga porque no cuenta, pero cobra y le mantiene el partido. Hoy no. Hoy Francina Armengol pierde en Baleares, presidenta del Congreso. Óscar Puente pierde en Valladolid, ministro. Y así Ángel Víctor Torres en Canarias, todos igual. Hoy se premia al que fracasa si es fiel con el líder. Y eso es tremendo porque da un mensaje a la población de, aunque seas un inútil, me has de ser fiel y yo te haré avanzar. Pero escucha, Albert, solo te doy un dato. Porque antes hemos hablado de Ábalos. Sí. Pero no hemos hablado de quién ha sustituido a Ábalos, que se llama Ana María González, era alcaldesa socialista y tiene una condena por conducir ebria. Que al final la política va a la peor calaña. Sí. Condena por conducir ebria elevada a diputada por ser fiel a Sánchez, sustituyendo a un corrupto que está en la cárcel. Este es el nivel, ¿eh? Este es el nivel. Bueno, tengo varios mensajes muy interesantes. Con lo ocurrido en los trenes de Adamuz, muchos han recordado el 11M y cómo los trenes donde se produjo la explosión desaparecieron y se fueron a la chatarra cuando había que haberlos precintado hasta el día del juicio. Conchita tuvo amistad, su familia, con el Lobo, Miquel Lejarza. ¿Se acuerdan? Espía español infiltrado en ETA. Más de una vez le hemos entrevistado. Y dice que no es exacto que se destruyeran. Miquel Lejarza
el lobo, el que estuvo infiltrado en ETA, es el padrino de mi hija y socio de mi marido. A mí me dijo él que los trenes del 11M no estaban destruidos, que estaban guardados. Habrá que llamar a Miquel Lejarza y que nos diga dónde están esos trenes. Lo intentaremos. Me ha llegado una imagen que yo creo que es símbolo de todo lo que estamos contando aquí cada día. Ayer nevó en Madrid y hacía mucho viento. Bueno, pues la bandera más grande de España que hay en la capital de España es la de la Plaza Colón. Esta imagen de la bandera ondeando, rota, bajo el viento que la azota y la nieve cayendo, de verdad es una alegoría de cómo está nuestro país. Pilar, si esa bandera cae, cae todo, ¿no? ¿O qué? Buah, ostras, Albert. Qué imagen, ¿eh? Vaya imagen. No, la verdad es que estamos de capa caída y no puede ser, porque somos la mayoría, somos gente de primera división, o sea, con ganas, con unos valores extraordinarios y con unos antepasados extraordinarios. Pero efectivamente ahora el sistema de pensiones no funciona, es un sistema Ponzi. O sea, el dinero que nos han ido quitando toda la vida no está en ningún lado, se lo gastaron. Entonces necesitamos gente para que vaya pagando lo que se supone que nos tenían guardado. El sistema de sanidad medio colapsado, los médicos, pues eso, en huelga casi permanente. Ya hay 12 millones de personas, leí el otro día, 12 millones de españoles que estamos pagando además un segundo sistema sanitario privado, porque necesitas esa atención. El tema de la violencia en las calles es espectacular. O sea, solo las violaciones han aumentado de un 80 a un 90% según las fuentes. El tema de las pruebas PISA, la educación, que era una de las cosas, por ejemplo, las universidades públicas españolas eran muy buenas, ya no lo son en general. Hay profesores buenos, pero en general han caído bajo el wokismo. Yo he hecho un máster de filosofía hace poco en la Universidad Autónoma de Barcelona y me decían cosas como que estar casado con alguien era malo, que lo único bueno era un tipo de poliamor en el que respetaras y quisieras a las parejas de tus parejas. Eso dicho en el máster en la Universidad de Filosofía de la Autónoma. Por favor. O sea, una decadencia generalizada. ¿Qué edad tenía quien te dijo lo del poliamor en lugar de pareja? Pues 50 y muchos. O sea, no era ni siquiera una persona joven, no, una persona que además, profesora de género, que además decía que el sexo no existe, que era un constructo social. Digo, te juro que yo he hecho cromatografía de gases y he separado los cromosomas X e Y, que los he visto. Pues no, que era un constructo social. Eso es lo que están enseñando hoy en nuestras universidades punteras, porque la filosofía en la Autónoma de Barcelona es puntera. Pero eso es fanatismo. A ver, Roberto, en este país, gente como Pablo Iglesias han sido, o Monedero, ¿no? El asesor de dictaduras, ha sido profesor en la Complutense de políticas hasta hace 4 días. Después se consigue esto, ¿no? Sí, y si lo piensas, lo mismo ha sucedido en Estados Unidos. ¿Por qué Donald Trump comenzó teniendo a toda la comunidad académica en contra? Porque veía que Harvard, Yale, todas las grandes universidades, al final no sé qué ocurre en los entornos académicos, que a lo mejor, el pensar y no a lo mejor trabajar sobre algo productivo con las manos lleva a la gente a especular demasiado hasta alejarse, ¿no?, de la realidad. Hemos perdido el contacto de la realidad y de atribuir a la realidad su verdadero significado en pro de construcciones artificiales con las que nos autoengañamos, ¿no? Antes se contaban cuentos cuando los seres humanos estaban en las cuevas, se contaban cuentos para imaginar algo diferente, porque el ser humano estaba anclado a la tierra y a los elementos, ¿no? A día de hoy todo al revés, ¿no? Vivimos en una fantasía, perdiendo totalmente el contacto de la realidad, y es preocupante, porque no es solo
profesores buenos que hay, que son pocos, sino es que no se están produciendo profesores buenos. Es decir, las generaciones que tienen 15, 18 años y que un día serán profesores, ¿qué es lo que van a enseñar? Hemos llegado al punto de creer en maldiciones. Y cuidado que lo de sacar a Franco de la tumba, escuchen a Marisol y a Francisco. Yo estoy empezando a pensar, aunque parezca una fantasía, al haber hecho lo que se hizo con la tumba de Franco, las vejaciones, las humillaciones que se le hizo, ¿nos ha caído la maldición del faraón? Desde que este dictador sacó al otro dictador, a Franco, desde entonces tenemos la maldición con él, y como dice uno por ahí, lo peor está por llegar. ¿Qué más puede pasar en este país? Volcanes, nevadas históricas, incendios históricos, apagones históricos, accidentes históricos. ¿Qué más puede pasar? Yo me espero cualquier cosa, sinceramente, que todo nos sorprende, todo es distópico cada vez más. Por tanto, no sé, el problema, repito, que no tenemos herramientas para revertir esa situación. Nos dicen que hay elecciones, pero el régimen del 78 es el que es, que son 2 partidos y la Casa Real. Y la Casa siempre gana, ¿no? Eso es como en las apuestas, ¿no? Sí, no es mala idea. Pilar, ¿qué te propone lo que oyes? A ver, yo creo que lo que nos pase de fuera, pues, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático, cuando tú preguntas a alguien qué porcentaje de CO2 hay en la atmósfera, preguntemos a los oyentes, ¿qué porcentaje de CO2 hay en la atmósfera con toda la patabarra que nos han dado con el CO2 y con el mercado de valores que se ha hecho del CO2, que está ganando muchísimo dinero? ¿Qué porcentaje hay de CO2 en la atmósfera? Pues hay un 0.04%. Y estoy segura que muchas personas habrán pensado que un 20, que un 30, porque yo hago esta pregunta en general. No, hombre, estaríamos muertos, pero vamos, en 1 minuto, en 2. No, hay un 0.04. Y hemos pasado de hace 200 años del 0.03. Y menos mal, porque se ha reversido el planeta, y cualquiera lo podéis mirar en Internet, mirar fotos satelitales de la NASA y veréis cómo ha aumentado el reverdecimiento del planeta, las zonas que se puede cultivar. O sea, menos mal, porque por debajo de 0.03 sí que hay un problema, porque las plantas están compuestas de CO2, de carbono, de estructuras de carbono, igual que nosotros, y ahí empieza todo. Entonces, para empezar, nos han llenado la cabeza de que esto es catastrófico en todos los momentos. No. El agujero de ozono se cerró. Todo el mundo con una alerta mundial sobre el agujero de ozono, pero cuando se cerró nadie dijo ni mu. Y así, o sea, mi hija pequeña dice que no va a tener hijos para salvar el planeta, ¿sabes? O sea, les han metido tal cantidad de cosas en la cabeza y en las universidades que parece que todos son desastres y tal. No, el desastre es nuestro, no externo. El desastre es nuestro. Una endofobia galopante, es decir, un rechazo, es como si tuviéramos una enfermedad autoinmune, es un rechazo a todo lo nuestro. No queremos saber de historia nuestra. Nosotros hemos sido colonialistas, no es verdad. Tuvimos virreinatos, no colonias. Tuvimos imperio, no imperialismo. Y así, una tras otra, nos hemos juntado esta endofobia con el fabianismo. El fabianismo, la sociedad fabiana, nació en 1884, si no recuerdo mal, para instaurar el socialismo en el mundo, pero por medios pacíficos y despacito. Y entonces la London School of Economics es de la sociedad fabiana, el Partido Laboralista Inglés es de la sociedad fabiana, el wokismo viene de la sociedad fabiana, el globalismo, la Agenda 2030 viene de la sociedad fabiana. Es un poquito a poquito para meter el socialismo en el mundo. Y me gustaría, Albert, que dedicaras un programa a analizar si los 10 puntos del manifiesto comunista de Marx y Engels se han cumplido, porque yo te digo que se han cumplido los 10. Y por partidos que decimos que son de derechas, los tienen en su ideario. Oye, y eso es lo que nos pasa. La semana que viene
te invito y me traigo aquí los 10 puntos de Marx y Engels para asustar a todos los confidenciales y darnos cuenta de lo que hay delante. Bueno, Marc es un oyente fiel y ha hecho una pregunta sobre una noticia que apareció ayer. Escucha. He estado leyendo una noticia de la policía de Córdoba que estaban en un partido de fútbol, que ya iban hacia Adamuz, porque la comisaria les envió, y cuando ya estaban saliendo recibieron la orden de darse la vuelta. Y la comisaria volvió a decirles que se fueran, y ella volvió a recibir la orden de la subdelegada del gobierno para que los hiciera regresar. Esto es muy triste. A muchos, ¿verdad?, nos viene a la memoria la riada de Valencia. Bueno, pero no es exactamente así. Y aquí, como no debemos nada a nadie, nos gusta contar la verdad. Hemos preguntado a Ivonne Domínguez, portavoz de Jupol, y explica quién les hizo volver. No fue la subdelegada del gobierno. Esto resulta que estaban los compañeros de la UPR de allí de Córdoba haciendo dispositivo de fútbol del Córdoba-Málaga, en torno a 50 compañeros de la UPR de allí. Ese partido de fútbol, el dispositivo arrancaba a las 3 de la tarde y sabían que no iba a haber ningún problema porque son dos aficiones hermanadas, ¿vale? En el momento que sale la noticia del accidente ferroviario en Adamuz, lo escuchan además por el equipo de telecomunicaciones, eso es lo que nos han contado los compañeros y entendemos que fue así porque nos lo han dicho compañeros que estuvieron en ese mismo dispositivo. En principio, por cómo fueron las comunicaciones y cómo nos han contado, creemos que no tuvo que ver la subdelegación de gobierno en este caso. Venga, un saludo, Alberto. Esa es la parte que él no ha querido decir y os la digo yo. Fue el jefe de la Guardia Civil de Córdoba. Fue el jefe de la Guardia Civil de Córdoba quien le dijo a la policía, a esos 18 policías, daos la vuelta y no vengáis, hay que dejar las vías libres, con nosotros basta. Yo creo que se equivocó y la demostración de que se equivocó es que después tuvo que sacar a heridos un pobre chaval de 16 años que ha estado en todas las teles, ¿no? O sea que el jefe de la Guardia Civil de Córdoba estaría bien que pidiera perdón porque fue un error. Cuando pasa algo así, cuanto más mejor. Hay que decir que la delegación del gobierno lo que ha hecho es mentir, porque dijo, que tampoco es novedad, lo que dijo es, no, es que tuvieron que volver porque dejaban desabastecida la ciudad de Córdoba. No, señores, se fueron a su casa a dormir hasta el día siguiente, no iban a ningún operativo. Pero bueno, cada uno lo suyo. Y las últimas, hablabas del cambio climático, ¿verdad, Pilar? Escucha a Victoria y a Sofía. Sale de unicef.es para los niños pobres, por el cambio climático. Los niños están pasando hambre por el cambio climático. Todo es cambio climático, ¿eh? Y yo digo que lo único que está matando en el mundo es que no hacemos cambio pero del gobierno. Yo quería dejar un simple comentario que va dirigido a todos estos periodistas del régimen y que tanto daño están procurando diciendo que el descarrilamiento del tren en Adamuz ha sido culpa del cambio climático. Que dejen ya de jugar con las personas asesinadas y de causar aún más dolor con ello a sus familiares. ¿Qué nivel de moralidad poseen? Tiene razón, Cobru. Nos estamos acostumbrando, Roberto, a que nos digan que el cambio climático es culpable hasta del accidente del tren. Y hay quien se lo va a creer. A ver, un mecanismo psicológico. Se llama locus de control externo. Hay dos atribuciones que se pueden hacer a los acontecimientos que suceden en la vida. Uno es a factores externos y otro es a uno mismo. Siempre es más fácil atribuirlo a factores externos, más aún si no son controlables. La mala suerte, Dios, más que otras personas, aunque muchas veces se utiliza también, por ejemplo, bueno, hay corrientes, hemos hablado antes del wokismo, etcétera, que se centran precisamente en esa retórica. El feminismo precisamente es una arquitectura, se basa en una arquitectura argumental centrada en el locus de control externo, pero orientado a otra persona. Es decir, somos víctimas del patriarcado, también el patriarcado es una entidad, pero las mujeres son víctimas de los hombres, ¿no? En este caso es muy socorrido
hablar de una causa que no existe, no tiene una conciencia propia, no responde a preguntas, no se puede defender y por tanto cualquier cosa que tú le atribuirás, bueno, si está además avalado por la ciencia de esas universidades, pues prácticamente tienes un discurso irrefutable. Ya. Porque nunca podrás tener una evidencia contraria. Siempre acabamos al final con una universidad, Pilar, te has dado cuenta, ¿no? Pero al final esto que dices, Roberto, te deja inerme, porque si todo depende de otros, no depende de ti. Y si no depende de ti, pues estás inerme, que es lo que quiere esta gente, y yo te voy a decir a ti que no sabes gobernar tu vida, cómo gobernarla. Eso te dice el estatismo. Pero es que luego viene el globalismo y le dice a los estados, pero es que tú tampoco como estado sabes gobernarte a ti mismo. Entonces ahora viene el globalismo, pues eso, la ONU y etcétera, que yo sí te voy a decir a ti cómo te tienes que gobernar. Con lo cual hemos quitado a Dios hemos hecho las sociedades laicas y al final nos hemos ido con un Dios muchísimo peor, que es, pues eso, la Organización Mundial del Comercio, cosas de este estilo que dices, hombre, pues no compares. Lo otro, por lo menos, pues tenías unos valores firmes y tenías que ser bueno, ¿no? Tenías que ser bueno para ir al cielo. Ahora no, ahora tienes que ser pillo o simplemente dejarte mangonear por los otros. Es tremendo, ¿eh? Amigos, qué bien las reflexiones que nos dais, cómo agradezco vuestro esfuerzo de estar aquí. Gracias, Roberto Crobú, te sigo en tu canal de YouTube. Pilar Almagro, un beso inmenso. Seguiremos con atención lo que ocurra con Gustavo Petro en Colombia. Da un miedo atroz lo que piensa hacer este hombre. Y me voy preparando los 10 puntos de Marx y Engels para el fin de semana. Los voy a estudiar con dedicación. Un beso. Gracias, queridos. Un abrazo. Hasta la próxima. Solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.